El canal del Congreso presenta. Hola, ¿qué tal? Soy Rina Musali, me da muchísimo gusto saludarlos en un programa más de Vértice Internacional, en esta ocasión para analizar las elecciones generales en España. El adelanto electoral del 23 de julio, en donde el sanchismo se enfrentó al Partido Popular y al partido ultraderechista Vox. En este programa nos preguntamos sobre el declive socialista, sobre el tsunami conservador y así como los resultados de esta jornada electoral, cómo impactan a la política exterior de España y sobre todo a la presidencia rotativa de España del Consejo Europeo. Les pido por favor que me acompañen. España celebró elecciones adelantadas el pasado 23 de julio, una jornada inesperada que volvió a sacudir el tablero político, reforzando el fin de la hegemonía bipartidista en manos de los dos tradicionales partidos políticos, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, que ahora necesitan de los partidos bisagra para poder formar gobierno. Recordemos que España celebró 4 elecciones generales desde el 2015, siendo el año 2019 cuando tuvieron lugar las elecciones de abril y noviembre. Otras fuerzas políticas como Unidas Podemos, Ciudadanos, Vox y Sumar conforman el paraguas versátil y poroso de la política española. España celebró elecciones generales el pasado 23 de julio, una jornada electoral de alto calibre en donde se materializó un cambio en el ciclo político. Para hablar de la actualidad política, económica y social de España nos acompañan desde el Museo Nacional de la Acuarela la maestra Erika Ruiz Sandoval. Ella es internacionalista, europeísta y coordinadora de la Unidad de Estudio y Reflexión sobre Europa Plus del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales del COMEXI. Erika, un gusto tenerte con nosotros. Un placer, gracias. Está también con nosotros Dámaso Morales, él es coordinador del Centro de Estudios Europeos de la UNAM y ex presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, el AMEI. Dámaso, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias en saludarte, Erika. Un gusto en placer, saludarte. Grandes colaboradores. Erika, las elecciones en España se adelantaron 5 meses de lo previsto. ¿Por qué Pedro Sánchez, el presidente de España, decide convocar a este sufragio popular? Porque le fue muy mal en las elecciones municipales del 28 de mayo. Tanto su partido como Unidas Podemos sufrieron una debacle bárbara. Y entonces, si bien tenían hasta diciembre para convocar elecciones, decidió hacer este adelanto electoral y convocarlas para este 23 de julio con los resultados que ya sabemos. Pero fue un movimiento arriesgado, Dámaso, ¿cómo ves? O sea, ¿cómo ves la apuesta estratégica de Pedro Sánchez? No tenía muchas opciones, más allá de ser un movimiento arriesgado, él sabía que ya no podía gobernar. Finalmente, la participación de España, ahora que va a presidir precisamente el Consejo de la Unión Europea, complicaba los tiempos políticos. Entonces yo creo que también fue un cierto acto de responsabilidad y dar certeza al futuro de España frente a la agenda nacional y, por supuesto, internacional. Erika, pero le cae muy mal seguramente a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, la celebración de las elecciones en España cuando España, justamente lo que dice Dámaso, preside el Consejo de la Unión Europea. Sí, claro, finalmente al adelantar las elecciones hay una indefinición durante prácticamente un mes y esto pues le roba a de por sí una presidencia semestral que es cortísima para hacer grandes diferencias, pues le roba mucho tiempo. Y más en estos momentos de tanta incertidumbre en Europa y en el mundo en general.
Entonces creo que sí, que se complicaron las cosas al haber adelantado las elecciones. Claro. Ahora, ¿pero qué nos dice el hecho de que se hayan celebrado en 8 años, Dámaso, Erika, 5 elecciones en España? Este adelanto electoral, ¿qué nos dice sobre el sistema político español? Pues que sin lugar a dudas no hay un solo partido que tenga una plataforma, digamos, que convoque a la mayoría de los españoles. Son sociedades muy fragmentadas, mayormente informadas. Cada día surgen nuevas etiquetas de grupos, de intereses. Entonces es difícil y es lo que estamos viendo precisamente en esta nueva coalición de partidos, ¿no? Con el propio partido Sumar, que es la primera vez que se presenta, que bueno, de alguna manera se está recogiendo pedacitos también de otras representaciones políticas que ya no están participando ahora. Entonces, es lo que está sucediendo, pero no solamente en España, en general en Europa. Sí, finalmente, a ver, empecemos que España nunca ha estado cohesionada, ¿no? Desde la Guerra Civil sabemos que hay básicamente 2 Españas y es una fractura que permanece en el tiempo, cosa que es también de llamar la atención. Pero si a eso le sumamos las consecuencias de globalización, la crisis 2008-2009, el surgimiento de partidos contestatarios, esta diversificación, este desplazamiento de partidos tradicionales, de ese bipartidismo estándar que había en España y en tantos otros países, pues ahora tenemos esta gran mezcla de nuevos movimientos, de nuevas tendencias que producen esto, que no se puedan sostener en el tiempo mucho rato los gobiernos. Claro. Ahora, ¿cuál es el legado que deja el sanchismo en España? Bueno, sin lugar a dudas, es un partido progresista, liberal, con orientación democrática. Es complicado hablar de este legado porque le tocó también un periodo, último periodo complicadísimo, ¿no? Con crisis también, la guerra en Ucrania, la pandemia. Sí tuvieron problemas inflacionarios, algunas cuestiones también de suministro de gas. Entonces, no pudo él consolidar o llevar a buen puerto una serie, digamos, de políticas, y por el otro lado se desinflaron sus aliados, ¿no? Entonces tampoco tuvo todas consigo mismo en el Congreso. Entonces esto debilitó. Entonces hablar un poco de cuál es esta herencia, pues ahora mismo no se vería con mucha claridad, y esto es precisamente el resultado de que adelanta elecciones, ¿no? Bueno, también es cierto que el sanchismo dentro del propio Partido Socialista Obrero Español ha tenido sus dificultades y que su llegada fue muy controvertida, no las tenía todas consigo. Muchos de los varones del Partido Socialista no estaban de acuerdo con que fuera Pedro Sánchez, entonces ya empezó ahí la historia un poco complicada. Pero lo cierto es que sí hicieron un esfuerzo, a pesar de esta coalición tan extraña con la extrema izquierda, con Unidas Podemos, que ha sido tan cuestionada. Yo creo que sí hicieron un avance en temas de derechos sociales. Hay grandes conquistas producidas durante el periodo del sanchismo, que son justo las que, bueno, pues al convocar elecciones se pusieron sobre la mesa y donde sorprende que el electorado español no las tome en cuenta. Yo creo que los propios socialistas se sorprendieron de que esto no fuera suficiente, que su buen manejo al final de la economía en un escenario sí de crisis, pero también este avance de derechos sociales que eran fundamental para una España que hasta 1995 no había hecho legal la homosexualidad, por ejemplo, ¿no? Entonces son cosas que definitivamente cambian la cara de esta sociedad. Y que no vemos una respuesta por parte del electorado. Es decir, no se acreditó políticamente, por ejemplo, la ley de educación, la ley trans, inclusive también la ley para reformar y cobrarle más impuestos a las grandes fortunas. Claro, así es. Dámaso, es decir, ¿por qué esto no penetra en la sociedad española? Bueno, entre otras cuestiones porque ya estamos en una sociedad muy mediática. Y sin lugar a dudas, todas estas divisiones y fracciones políticas entre los políticos y también entre la clase social, sin lugar a dudas, pues tiene diferentes lecturas. Pareciera que hay molestias también derivadas de migración, sin lugar a dudas, ¿no? Y todo esto que es aprovechado por ciertos
partidos populistas con una narrativa populista y que sin lugar a dudas meten miedo, meten ciertas lecturas que no son las correctas, y a veces el ciudadano se va más por la inmediatez, por lo que puede ver, o por las exageraciones, o por ciertos panoramas que no son del todo como se presentan. Entonces, está sucediendo en España, sucedió también en Italia, ¿no? Es el desgaste también un poco de todos estos partidos tradicionales y de la socialdemocracia en general, que pareciera que ya no está dando respuestas. Y que también muchos jóvenes, pues sin un sentido claro de futuro, qué voy a hacer, dónde voy a trabajar, cuánto voy a ganar, todo esto se va sumando precisamente. En otras palabras, Dámaso está hablando del desencanto de la democracia liberal en Europa, Erika. Sí, más que eso de la desustancialización de la política. Es decir, ya está este abismo monumental entre los partidos políticos y la sociedad, una sociedad que se mueve a otra velocidad, con otras pulsiones, que se mueve en 240 caracteres de Twitter, que se mueve en TikTok, que así es como está entendiendo la realidad, sin matices, con eslóganes, con memes, sean ciertos o no, pero eso es lo que está moviendo. Estamos en una era de política más bien emocional, de víscera. No es racional, no tiene nada que ver con los datos, porque digo, hablando de salario mínimo interprofesional en España, bueno, Pedro Sánchez lo puso por arriba de los 1,000 euros, cosa que uno hubiera pensado, sobre todo para los jóvenes, hubiera sido una diferencia, y resulta que no es eso, que llama más el escándalo, esta historia de lucha en lodo permanente en la que estamos, claro, en buena parte de la conversación política en el mundo, me parece. Totalmente. Ahora, en materia económica, ¿qué deja Pedro Sánchez? Pues Pedro Sánchez deja la economía española en muchas mejores condiciones que otras europeas, sobre todo en lo que tiene que ver con control de la inflación. Le invirtieron 20,000 millones de euros a tratar de que no se sintiera en el bolsillo de los ciudadanos el alza de los precios producto de la guerra de Ucrania, de la crisis energética, etcétera. Insisto, esta subida del salario mínimo, que también es muy significativa para los estándares habituales de España, se ha hablado mucho de los mileuristas, etcétera, pero lo que no consigue hacer es todavía resolver problemas que vienen sobre todo de la crisis 2008-2009, que es la reaparición de la desigualdad en Europa, ¿no? Yo creo que ahí hay que poner mucha más atención. Quizás en América Latina lo tomamos por un hecho, es un rasgo de nuestra cotidianeidad, pero no lo era para Europa. Y creo que los gobiernos han sido incapaces de esto, de combatir la desigualdad que genera y se traduce en movimientos políticos y en reacciones electorales que a lo mejor no te esperabas. Claro, sin lugar a dudas, por eso es que también Pedro Sánchez insiste en impulsar, al menos en su plataforma, esta idea de lo que es la economía social, ¿no? La economía social que va vinculada precisamente a la persona que tiene algún tipo de iniciativa empresarial, pequeñita, microempresario, sí, y que de alguna manera pues es esta idea de todo este paquete económico que va orientado precisamente a esas personas, que vuelvan a tener su negocito, su café, en fin, su pequeño restaurancito, algo, y también para los jóvenes, sin lugar a dudas, ¿no? Y también el de poder atraer de nueva cuenta capital, inversión extranjera, pero ahora también con una participación importante por parte del propio gobierno español, de tal suerte que sea un acompañamiento, ¿no? Y bueno, y algunos otros programas también sociales, sin lugar a dudas, que pues se pensaban que podían servir precisamente para mejorar la condición social del ciudadano. Ahora, deja números positivos en la economía, como han señalado, pero lo que estamos realmente viendo es una sociedad desencantada, es decir, en la calle se vive un enojo, un malestar. ¿Qué pasa con esa mayoría que llevó a Pedro Sánchez al poder en el 2019? ¿Desapareció? No. Lo que tenemos ahí es los datos electorales que tenemos, es que finalmente el Partido Popular conserva su voto duro, ¿no? Pero obviamente tuvo esta alianza en el 19, lo cual le permitió una alianza efectivamente muy compleja con otros partidos efectivamente de izquierda muy radical,
Pero digamos de que el Partido Popular tiene esta base dura, la cual todavía continúa ahí, de acuerdo a los datos a los que hemos tenido acceso, ¿no? Pero sin lugar a dudas, digamos de que todos estos indecisos, todas estas personas que de alguna manera no están con un partido político identificados, pues son también los que hacen una diferencia, y esto también ha hecho que la derecha crezca mucho en España por este desencanto, precisamente al cual ya habíamos hecho referencia antes. Pero es un desencanto que lo que tenemos que entender es que ya no se relaciona como antes exclusivamente con el bolsillo. Es un desencanto que va más allá. Es un problema más bien de concepción social. Hay veces que la sensación en esta ola liberal que tuvimos durante tantas décadas y tantos años llevó el péndulo demasiado lejos para ciertos sectores de las sociedades, particularmente la española es una de ellas. Es decir, que consideraron que fue demasiado liberalismo, particularmente en el aspecto social, es decir, abrirse a los temas de igualdad de las poblaciones LGBTQ+, de los derechos de las mujeres, de la defensa de los animales, de la protección del medio ambiente. Fue un poco demasiado, y es esta reacción ahora en contra que saca pues las peores cosas que creían que estaban en el pasado. Y yo creo que una de las lecciones que deja este rechazo es que la democracia o se construye todos los días y que nada se puede dar por sentado, es decir, no hay logro permanente si no lo defiendes cada día. Claro. Ahora, también nos estamos dando cuenta que los dos partidos políticos tradicionales, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, no pueden perfilarse, no pueden gobernar sin los partidos bisagra. Es decir, se tienen que recorrer a los extremos políticos. Ahí, ¿cómo entra entonces Unidas Podemos y cómo entra Vox? Pues es que el problema es que parece entonces una lucha de ganar a cualquier precio, claro, ¿no? Es decir, has abierto la puerta a los extremos y entonces el destino depende de esos extremos. Y parece que se ignora que, bueno, pues está desapareciendo el centro político. Entonces estás llevando las cosas pues mucho más allá de lo que muchos quieren, y esto también ha traído de regreso pues un discurso muy radical de ambos lados, pero me parece que en el caso de la derecha es muy claro, ¿no? Este discurso antiinmigrante, antinacionalista para las comunidades autónomas, aquellas que tienen una identidad cultural distinta, que están sacando cosas del baúl de los recuerdos de la guerra civil de una manera brutal. En esta campaña lo vimos de manera muy clara, que te vote Chapote, ¿no? Un conocido terrorista etarra, ¿no? O sea, que dices, madre mía, pues esto ¿de qué va? O sea, ¿qué es lo que quieres mover? ¿Qué es lo que quieres mover en la sociedad? Entonces vamos otra vez al insulto, al adjetivo grosero, a cosas sin matiz alguno al final, ¿no? Totalmente, y sin lugar a dudas, tenemos que en estas alianzas forzadas políticas, el partido de mayoría sale perdiendo, y lo vimos precisamente con el PSOE, con Unidas Podemos, con esta radicalización de políticas y de discursos que tuvo, precisamente esto es parte también, este declive es parte de esta radicalización, que al final pues Unidas Podemos pues ya no está, ¿no? Pero sí dejó este daño político, y ahora lo estamos viendo precisamente con Vox y con el Partido Popular, y un caso puede ser precisamente el de Extremadura, ¿no? Donde Guardiola finalmente ya fue investida, ¿no? con el apoyo de Vox, y tuvo que decir Guardiola, palabras más, palabras menos, no vamos a tomar una política machista, pero tampoco la negó, y dijo, y se van a conservar los derechos y los intereses de Extremadura. Entonces su discurso nos está dando precisamente esta idea de que pues vamos con Vox, pero vamos a tratar de conservarnos puros, pues lo cual evidentemente pues es un juego político, ¿no? Claro. Pues sí, pero además estas iniciativas, por ejemplo, podríamos pensar que es menor que en los ayuntamientos donde entra Vox al gobierno, por ejemplo, decidan quitar la bandera arcoíris, por ejemplo.
dirías, bueno, ¿qué más te da una bandera u otra? Bueno, no, es que resulta que eso representa a quienes amparas. Claro. Y si empiezas a quitar derechos a ciertos sectores de la población, pues al final va a perder toda la población. Eso es lo que quizás el electorado en la coyuntura, no en esa velocidad de red social, etcétera, no se da cuenta. Y yo creo que ahí los jóvenes, por ejemplo, tuvieron un problema muy grande para entender lo que es perder la libertad, porque no lo tienen como referente. Ellos nacieron post-guerra civil, ellos nacieron post-Franco, ellos nacieron post todo eso. Entonces es ahora donde a lo mejor vamos a ver consecuencias importantes cuando se den cuenta lo que significa es que esa película no la puedes ver, ese libro no lo puedes tener, ese cantante no lo puedes escuchar de nuevo porque va increciendo, ¿no? Al final. Entonces no es nimio, ¿no? Este tratar de acomodar, bueno, es que vale lo que sea, es que no es lo que sea, ese es parte del problema. Claro. Pero nada más para acotar algo también. En esta alianza del Partido Popular y Vox no son amigos totalmente. Sí, claro. No son amigos, hay diferencias. Y Vox pues quiere vender caro su amor precisamente y mantener esta autonomía radical e imponerla, y el propio Partido Popular ha estado marcando también ciertas líneas y ciertos límites porque sabe que políticamente no le conviene. Pues así es, el juego de la política está en los matices, en los grises, pero bueno, pues muy interesante lo que estamos comentando en este programa sobre las elecciones generales en España que tuvieron lugar hace unos días. Volvemos. El Partido Popular arrebató al Partido Socialista Obrero Español casi todo el poder autonómico durante las pasadas elecciones de mayo. El Partido Conservador de centro-derecha recuperó al menos 6 de las 10 comunidades autonómicas que estaban en manos de los socialistas, pero necesitaron a Vox de extrema derecha para gobernar en Comunidad Valenciana, Cantabria, Baleares y Extremadura, además de Aragón, que aún está en negociaciones. Las comunidades de Castilla y Asturias fueron las únicas comunidades en las que el Partido Socialista Obrero Español retiene el poder, a las que se puede sumar Navarra, pese a no haber sido el partido mayoritario, y Canarias, donde fue el más votado, pero no podrá gobernar en solitario. En estado de shock cayó la ciudadanía española cuando el presidente Pedro Sánchez convocó a la celebración anticipada de elecciones generales el 23 de julio. El tsunami electoral que se desató después de la caída socialista y la agonía de la izquierda que tuvo lugar con las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, en donde el Partido Popular de derecha conservadora se anotó sendos triunfos políticos al haber conquistado Valencia, Aragón, La Rioja y la misma capital Madrid, entre otros. Ante tal catarsis, el mandatario Pedro Sánchez convocó al sufragio popular para elegir a 350 diputados y a 208 de los 265 senadores. En campaña, tanto Yolanda Díaz de la coalición de izquierda Sumar como Pedro Sánchez realizaron una ardua tarea para que sus votantes se mantengan dentro de la coalición progresista. Estamos de vuelta comentando sobre los resultados electorales de la jornada en España, las elecciones generales del 23 de julio, el declive socialista y el ascenso del Partido Popular y también del partido ultraderechista Vox. Erika, en mayo hubo elecciones autonómicas y municipales. Podríamos decir que fue como el primer termómetro de lo que pudiera pasar con estas elecciones generales en España. ¿Cuáles fueron las posiciones claves que ganó ya el Partido Popular y Vox desde mayo pasado? Pues ganaron muchos ayuntamientos, sobre todo localidades pequeñas, de nuevo donde a lo mejor se nos olvida que a veces todo este discurso liberal de la izquierda pues no es de todos, ¿no?
Y estas elecciones fueron un gran recordatorio que hay gente que no está cómoda con tanta apertura o con tanta igualdad. Es triste pensarlo, pero hay que tomarlo en consideración para hacer los cálculos políticos, ¿no? Y darnos cuenta de que el debate o lo que la ciudadanía desea escuchar, pues ya no es el discurso tradicional, ya no estamos en los momentos en donde había una conversación ideológica. Decía Juan Villoro en una entrevista, hoy pesa mucho más un algoritmo que un pensador, ¿no? Entonces eso lo tenemos que tomar en cuenta si queremos hacer un buen análisis político y no llevarnos luego las manos a la cabeza de cómo fue posible que ese fuera el resultado, ¿no? No, inclusive ganaron Madrid. ¿Cómo es posible, no, que la capital, Dámaso, haya girado, haya habido un viraje político del Partido Socialista Obrero Español a la derecha? Sí, sin lugar a dudas, ¿no? Ayuso era la más contenta en este sentido, pero es precisamente por eso, porque también hay un hartazgo, ¿no? Incluso también viene mucho sustentado en estas narrativas acerca de los migrantes. Madrid está inundado precisamente de migrantes, ¿no? Y estas también como tolerancias. Entonces sí hay una búsqueda inútil, porque a estas alturas sería inútil, pero hay una búsqueda de poder recuperar una España que ya no existe. Esa España ya se fue. Pero hay esta añoranza, ¿no? De esa España rubia o también de alguna manera, pero no definitivamente musulmana, no árabe, no latina, y que finalmente pues la gente, más allá de mi bandera política, pues quiero esa España que ya no está. Pero yo creo que eso también lo tenemos que entender y nos está pasando en el mundo entero, ¿no? Es este descoloque que trae también la globalización. Totalmente. La globalización como discurso se vendió como producto milagro, fantástico, todo era positivo, etcétera. Bueno, pero también genera mucho estrés en las sociedades, porque te obliga a pensar de manera diferente, porque te obliga a confrontarte con los otros, que no son como tú, que no piensan como tú, que no rinden culto al mismo Dios, o que no lo hacen de la misma manera, o que no traen los mismos valores, etcétera. Entonces, para sociedades como la española, creo que esto ha encontrado en la vía electoral la manera de expresar oiga, esto fue tremendo para nosotros, fue demasiado, quizás demasiado rápido. Nosotros lo pensamos, bueno, hombre, en 3 décadas o 2 décadas. Bueno, pues eso es muy rápido a veces para el cambio en temas de cultura política, etcétera. Entonces creo que eso lo tenemos que tomar en cuenta y quizás este enfado del electorado pues también está producido de manera deliberada, ¿no? Es decir, si los mensajes que tú recibes en redes de manera permanente es enfádate, porque date cuenta de todo lo que te han quitado, o estas ideas, ¿no?, con las que se hizo la campaña de es que quieren romper España, que quieren son proetarras, son o sea, las peores cosas que le ha pasado a ese país, pues estás generando un malestar que quizás no corresponde realmente a lo que la gente vive cotidianamente, porque están yendo a los restaurantes, están saliendo, están comiendo, están pudiendo comprar la cesta de la compra, que no cualquiera lo puede hacer, ¿no? Ahora, pero muchas personas de la clase media votaron por Vox y son simpatizantes de Franco. Eso es algo que no se puede entender hoy en pleno siglo XXI, Dámaso. No, pero es por esta idea, porque quieren esta idea, esta España pura, porque finalmente hay una visibilidad de estas personas que no son españolas, pues estos grafitis que están en árabe, que pues la comunidad musulmana entiende, sabe lo que dice, pero yo no sé qué están diciendo ahí. Me siento también inseguro en mi propia casa, ¿no? Esta convivencia, no convivencia, que efectivamente pues se genera el miedo, y los partidos populistas en general pues aprovechan mucho del miedo. Eso es, digamos, está como eje central de estos discursos, ¿no? El aprovecharse del miedo y poderlo decir y estar señalando, porque lo señalan con el dedo de manera muy visual, de consumo muy rápido y muy fácil, y pues es con lo que yo me voy quedando, ¿no? Claro. Ahora, ¿ven algunas diferencias o ciertas particularidades entre la derecha extrema en España con la europea?
es más euroescéptica, menos euroescéptica, más a favor de la migración, en contra? ¿Qué contrastes se están viendo ahí? No, se parecen cada vez más. O sea, es decir, España en ese sentido deja de ser periférica como lo había sido durante mucho tiempo. Si quieren un signo de los avances de España es que hasta su extrema derecha se empieza a parecer a la francesa o a la alemana o a las de Europa del Este, que también hay que decirlo. Estamos en la misma sintonía, lo cual es muy preocupante para el proyecto europeo, desde luego, que se basa en los derechos humanos. Y en las libertades, por supuesto, pero es este afán de decir, bueno, es que tengo que ganar la elección a toda costa, así me lleve yo las instituciones de por medio, ¿no? Parte de lo que vimos en esta campaña tan rijosa, tan dura, fue de, bueno, pues no me importa cuestionar lo que sea, inventarme lo que sea, pero el caso es ganar. Eso, bueno, está bien si usted lo quiere hacer para el corto plazo de esta elección, pero es que luego tiene consecuencias más adelante. Y construir instituciones no es fácil. Destruirlas lo haces en un plumazo, pero construirlas cuesta mucho trabajo. Su prestigio, su reputación, etcétera, y que sean confiables para la ciudadanía, ¿no? Entonces creo que eso es lo que estos partidos no se están dando cuenta de que es al final lo que se están llevando entre las patas al final. Y entonces podríamos ya hablar de Polonia, de Hungría, de Italia, en donde la derecha conservadora y la ultraderecha está gobernando. Bueno, pues ahí entonces España se empieza a colar prácticamente en este mapa europeo. Sin lugar a dudas, lo que tenemos son estas similitudes, ¿no? Hay temas como la migración, ¿no? Estos temas del nacionalismo, Italia quiere ser Italia, España quiere ser España. Entonces, estos romanticismos, incluso de lo que quizá en su mente existió, pero que ahora pues ya no, pero es un doble discurso también porque siguen exigiendo y participando en la Unión Europea, beneficiándose de todas las políticas, fondos, presupuestos comunitarios. O sea, critican a la Unión Europea. Pero también va a estar interesante ahora en las elecciones al Parlamento Europeo cómo los partidos de derecha, ultraderecha, pues se van a unir para hacer estos caucus o estos grupos parlamentarios, ¿no? O cómo se va a votar primero y después cómo se van a poder unir. Y esto, pues sin lugar a dudas, pues el más contento europeo, pero no tanto europeo, pues es el propio Putin también, porque pues está viendo esta serie de radicalización que a él, pues obviamente le beneficia, ¿no? Macron ya dejó entrever que con toda seguridad, la derecha va a ganar en Francia. Elecciones el próximo año en Francia. Sí. Ahora, Erika, el tema de el movimiento independentista de Cataluña, que los resultados electorales y políticos desinflan o inflan este movimiento nacionalista. Yo creo que lo que vamos a ver es una radicalización de ese movimiento independentista, si de verdad lo que se ha previsto durante toda la campaña se vuelve realidad. O sea, creo que la reacción va a ser brutal. Es ponerle fuego a un conflicto que hasta cierto punto había amainado, pero bueno, fue tan señalado el diálogo de Sánchez o la búsqueda de caminos para al final pactar cómo seguir conviviendo en el mismo espacio, ¿no? Y atender las demandas que en muchos casos pueden considerarse legítimas para un cierto sector de la población. Yo creo que lo que vamos a ver es radicalización de los nacionalismos, no solamente del catalán, probablemente también del vasco, porque ha sido brutal el ataque de la derecha y de la extrema derecha a lo que ellos representan, ¿no? Y lo han tomado como bandera para atacar al sanchismo. Es decir, el sanchismo ha sido para la derecha y la extrema derecha pactar con estos independentistas que lo que quieren es romper España, ¿no? Esta España, otra vez, como bien dice Damas, una España imaginaria, una España que no existe hace mucho tiempo, una España que necesariamente, producto de su modernización, es plural. Pero quieren volver a una España de más blancos y negros que de estos grises de los que hablabas, ¿no? Totalmente. Y en el caso precisamente de Cataluña, efectivamente, pues este acercamiento de Sánchez, muy criticado precisamente por Vox, y que pues forma parte ahora de esta coalición de gobierno, pues no son buenas noticias, porque en realidad lo que va a suceder es que se va a fragmentar más España, se pudiera fragmentar aún más, y si le sumamos la presencia real de los migrantes y las pocas oportunidades
o mínimas que tienen de inserción social real, pues entonces tenemos ahí un caldo de cultivo muy complejo que la derecha definitivamente con sus posturas no sé hacia dónde pueda llevar esta situación. Y peor aún, si atacan, o sea, si de verdad van a ser euroescépticos, ¿Sí? Y a criticar tanto a la Unión Europea dentro de todo brinda una identidad por encima del Estado-nación, y eso ha ayudado también a mitigar los nacionalismos en muchos países europeos, pero desde luego en España. Es decir, los catalanes pueden sentir que no quieren ser españoles, pero sí que quieren ser europeos. Europeos, ¿no? El caso de Escocia. Si vamos minando eso, o sea, si van a minar o a oponerse a la Unión Europea, pues radicalizarán todavía más, porque esto es una vía de escape, una suerte de decir, bueno, con el Estado per se, como está dada la historia, no quiero estar, pero sí que quiero estar en la Unión Europea. Totalmente. ¿No? Aparte porque les garantiza sus derechos. Por supuesto. Por los propios tribunales locales tienen que hacer caso a la jurisprudencia europea y que es una jurisprudencia muy a favor de los derechos. Entonces eso es interesante. Sí, claro. Y el tema de Ucrania, ¿cómo irrumpe prácticamente en este debate electoral? Es decir, sale a la luz la invasión de Rusia a Ucrania, diferentes posiciones políticas en la derecha, ultraderecha, en la izquierda, en Podemos Unidas. Digo que también hemos visto que, pues, ahí está Yolanda Díaz, ¿no? Que también hay que hablar de ella, Erika. Sí, claro, ¿no? Bueno, Yolanda Díaz es un personajazo sí. En esta elección. Yo creo que fue de las pocas políticas que no entró a la lucha en lodo, que se trató de mantener por encima de esa lucha. La prensa, los medios, las redes la presionaron todo lo que pudieron para que cayera y entrara al trapo, y no lo hizo. Una figura interesante, me parece, para pensar futuros. Pero yo creo que la guerra de Ucrania, o sea, esa es la gran paradoja. Sí. El estado de bienestar europeo es de tal magnitud, y en buena medida gracias a la existencia de la Unión Europea y estos fondos que se dieron para pandemia, etcétera, etcétera, que el ciudadano común puede no pensar para nada en la guerra de Ucrania. Claro. Y llegar a la conclusión de que el problema del alza de los precios o del costo de los energéticos es culpa del sanchismo y no necesariamente de algo que estamos viviendo mundialmente y que tiene que ver con la invasión rusa de Ucrania. Claro. Ahora, ¿y qué pasa con Pablo Iglesias? ¿Dónde quedó en el mapa electoral? No, pues finalmente pues todos estos actores políticos que en el 19 tuvieron un papel importante, pues no tuvieron esta capacidad de estar a la altura, ¿no? Claro. Y conservando sus discursos, pues a veces también un tanto desenfocados, a veces en algunos casos radicales, pues no pudieron prosperar. Y de ahí surge precisamente Yolanda Díaz, en este sentido, de poder, al menos del lado de la izquierda, de poder recoger con un sentido pues progresista, ¿no? De tocar a la puerta de la clase media, de los intelectuales, y decir, pues pensemos, ahora sí que pensemos en una España más allá de la emoción inmediata de los memes, todo esto, pensemos en una España real, algo que funcione. Y tuvo grandes momentos al inicio de su campaña. Después, desafortunadamente, como lo sabemos, pues se desinfló, se quedó estancada, y pues el PSOE también pues tenía interés en que decir, pues tu terreno electoral, pues más bien yo lo quiero jalar hacia mí. Entonces, tuvo presiones de todos lados, sin lugar a dudas, pero ahí está, ¿no? Ahí está, y es muy importante su presencia, ¿no? Política. Claro, y bueno, pues ahí Sumar, ¿no? Irrumpe este 2023 Sumar, Erika, prácticamente como una plataforma de izquierdas. Y bueno, esta mujer que es la política mejor valorada en España, ¿no? Y es una mujer. El tema de la equidad de género también es importante, el acceso de las mujeres a la política y a estos cargos de grandes tomas de decisiones. ¿Cómo estás mirando esto como mujer? No, pues me parece importantísimo, pero también sé que en buena medida eso le resta apoyos a Yolanda Díaz en ese escenario electoral, ¿no? Cuando es la derecha la que dice, es que lo que pasa es que los socialistas y la izquierda hablan de temas que a nadie le importan, por ejemplo las banderas, por ejemplo los transexuales y por ejemplo los derechos de los animales, y ahí podrían meter también la igualdad de género, que al final son banderas del progresismo, banderas de la izquierda, y que alarma mucho, ¿no? Yo creo que si Yolanda Díaz como política
hubiera podido hacer mucho más de no haber sido mujer, lo cual sigue siendo muy frustrante en el mundo de hoy, ¿no? Pero creo que hizo un papel meritorio porque, como bien dice Dámaso, ofreció una izquierda que no era tan radical como Unidas Podemos, ni tan tradicional como la del PSOE. Y creo que eso puede venir bien. Y colocó además a su fuerza muy rápidamente en muy buen lugar, con muy poco tiempo de existencia. Bueno, pues vamos a un corte, regresamos. Y bueno, no se vayan, seguimos analizando el panorama político en España. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Ejecutivo de Coalición y ministra de Trabajo, es la política mejor valorada entre los ciudadanos, de acuerdo al Centro de Investigaciones Sociológicas de España en sus barómetros de mayo y junio. Relativamente desconocida a nivel nacional y ocupando cargos locales de consejería y diputaciones de 2003 al 2009 y posteriormente en 2020 al convertirse en ministra de Trabajo. El puesto se lo dejó el cofundador de Podemos, Pablo Iglesias, dejándole también las riendas del partido de izquierda radical. En 2022, Díaz se convirtió en la fundadora e imagen principal de la plataforma Sumar, constituida en 2023 como partido político y candidata presidencial de la coalición para las pasadas elecciones. El nuevo ciclo político electoral sacude a España cuando se estrena su presidencia rotativa del Consejo de la Unión Europea y aquel que antecede las elecciones generales del Parlamento Europeo del 2024. Ante la campaña electoral y la preeminencia de los asuntos políticos internos, las cuestiones pendientes de la Unión Europea fueron pospuestas, justo cuando Bruselas vive la embestida de la guerra en Ucrania, el desafío de la migración, la transición energética y diversas citas diplomáticas y militares que robaron la atención, como la cumbre de la OTAN en Lituania y la cumbre de la CELAC Unión Europea en Bruselas, en donde se abordaron los grandes desafíos del espacio birregional entre Europa y América Latina. El mismo partido Vox, de extrema derecha, propuso reformar las reglas fiscales de la Unión Europea en su presidencia rotativa. Seguimos adelante descifrando la escena política española después de la celebración de las elecciones generales del 23 de julio. Dámaso, a bote pronto, es decir, a primera vista, ¿en dónde están las grandes consecuencias de los resultados electorales para la Unión Europea? Bueno, la Unión Europea está preocupada. Si tomamos en cuenta cuando se ganó en Italia precisamente la Meloni, la presidenta Ursula von der Leyen fue muy cautelosa en su respuesta, lo que él muestra efectivamente preocupación. Y ahora pues es lo mismo. Y si vemos el mapa, pues España, Italia, Polonia, Hungría, los países, Finlandia, países también de Europa del Este, la Unión Europea está preocupada y sabe que tiene también que renovar cierto tipo de enfoques y de políticas. Tiene un gran as bajo la mano, que es precisamente este presupuesto al 27 de Next Generation, que son miles de millones de euros en ciertas políticas sociales, de información, tecnológicas, en fin, y que es lo que vimos que se fue el estire y el afloje con Polonia y con Hungría, precisamente ahora apenas reciente, ¿no? Que un poco la Unión Europea lo quería retener, finalmente los tuvo que dar, pero se abre un camino pues de estar negociando, de estar señalando y de estar diciendo, oye, es que tú estás violando tales derechos, ¿no? Pero sí creo que cambia muchísimo el mapa de la Unión Europea. Desde luego, y además, a ver, yo creo que esto sí es una crisis existencial para la Unión Europea. Digo, se habla siempre de crisis para la Unión Europea, ¿no? Que si el Brexit... No.
Este sí es decir, porque esto es un ataque a la democracia liberal y la pregunta es si el modelo, el proceso de integración puede sobrevivir sin una democracia liberal, de un esquema de derechos y de libertades que justo pues, es la razón por la cual se creó esta Unión Europea. Me parece que sí, que tendrá que encontrar las instituciones de la Unión Europea, concretamente la Comisión y la Corte, que son supranacionales, la manera de reconducir a los estados. Creo que han sido muy tolerantes con países como Hungría, como Polonia, le han dado muchas oportunidades y son las mismas oportunidades que hemos visto en los ámbitos nacionales. Es decir, bueno, ¿cuál sería el problema de dejar competir a la extrema derecha? Bueno, quizás el problema es que cuestiona el mismo sistema de la democracia liberal y en ese sentido quien cuestiona las reglas del juego pues a lo mejor no debería jugar, ¿no? Pero que lo hacemos desde el amparo de la libertad de expresión y bueno, podría ser que hay gente que le gusta. Claro, pero esto es lo que nos lleva a este escenario complejo y sobre todo de una Europa que ahora se ve retada por otros actores. Damaso mencionaba Putin, mencionaba a Rusia, desde luego, pero viene también el cuestionamiento de parte de China. Es decir, todo este discurso donde están diciendo estas otras potencias, bueno, es que todo el tema liberal es una estrategia de manipulación de Occidente. Bueno, ahí Europa pesa en esto de la narrativa liberal y de defender que pues, puede haber un mundo de más derechos, ¿no? Claro. Ahora, con este nuevo gobierno de derecha y ultraderecha, bueno, pues se buscarán, por ejemplo, Damaso, reformar las reglas fiscales de la Unión Europea, es decir, siendo España presidente del Consejo Europeo. No, bueno, las presidencias son muy importantes, sin lugar a dudas, porque te permiten proponer una agenda. Pero la Unión Europea, digamos, es tan grande, tan multiniveles, tan compleja, que llegar a estos extremos sí se ve un tanto difícil, todavía al día de hoy, ¿no? Y lo vemos también en estos discursos nacionalistas en otros países europeos de la Unión Europea, que en temas como los fiscales dicen, no, pues allá los culpables, los tecnócratas de Bruselas, pero al final terminan aceptando y adoptando lo que se establece a nivel comunitario. Entonces, pero bueno, es un juego también de que si te pasas de tu déficit del que se está vinculando, pues no pasa nada. Digo, podemos permitir que te pases, pero y tú podrás seguir con tu discurso y yo pues defendiéndome, pero pues así se ha ido manejando y creo que así se va a manejar todavía en un rato más. Pero sí hay que ver efectivamente cómo se va a conformar entonces el Parlamento Europeo, ¿no? Porque pues por ahí van a pasar una serie de iniciativas, aunque la Comisión tiene este poder de iniciativa muy importante, y el Consejo pues sigue estando, más bien en el Consejo habría también que mirar con mucha atención, porque pues ahora van a ser un mayor número de gobiernos de derecha o populistas, muy radicados. Entonces hay que ver cómo se maneja ahora el Consejo. Yo creo que vamos a ver tendremos que tener un poco más de preocupación por otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si el hecho de que haya mayoría de gobiernos de derecha o de extrema derecha va a cuestionar, por ejemplo, el liderazgo europeo en materia de combate a cambio climático. Acaba de pasar por los pelos de una rana calva la iniciativa de la biodiversidad. Se salvó en el Parlamento Europeo en una votación ajustadísima, pero de nuevo, ellos son los que están marcando el paso en materia de cambio climático, algo que sabemos que es otra crisis existencial y es así para todo el planeta. Y quizás nos estamos olvidando de otros actores como los partidos verdes, ¿no? Que también habría que meter a la mezcla y saber, justo para las elecciones al Parlamento del próximo año, qué vamos a ver ahí. Porque puede ser que veamos desde más derechización hasta una buena reacción de la izquierda que decida, oiga, no, volvamos por nuestros fueros, o esta influencia también del movimiento verde liberal, diciendo, oiga, es que tenemos que salvar los muebles. Sin planeta, toda esta discusión tiene muy poco sentido. Totalmente. Ahora, pues con el cambio político en España, ¿cómo impacta las relaciones tan friccionadas y tensas entre México y España? Damaso. Bueno, en
La Unión Europea sabemos que abandonó estos diálogos de alto nivel precisamente, que eran un buen foro, pero los abandonó también por otros intereses, por complicaciones en el diálogo, ¿no? Históricos con Venezuela, ciertos países de izquierda, y pues fueron muy pragmáticos. Pero ahora el mundo cambió. La guerra en Ucrania nos pone en una nueva geopolítica, el ascenso de China, y la Unión Europea entiende que tiene que regresar a dialogar con un socio natural, que es América Latina. Es su socio natural. Los chinos no son sus socios naturales, sin lugar a dudas, ¿no? Pero América Latina sí. Pero obviamente ya no es la misma América Latina. Ya hay más izquierdas, el diálogo no va a ser tan terso, ya hay más demandas. Y luego tenemos gobiernos de izquierda que pues han marcado una línea y un límite respecto a su relación con España, ¿no? Varios gobiernos en América Latina. Sí. Esto hace que este reencuentro, como muchos reencuentros ya después de un divorcio se quieren reencontrar, pues luego es muy difícil, luego no funciona. Es complicado, ¿no? Pero es que además estamos hablando de izquierda diferente. Sí. O sea, una cosa es la socialdemocracia europea y otra cosa las izquierdas latinoamericanas, hay que decirlo. Yo creo que ese es el principio del problema del distanciamiento entre España y México. Yo creo que, recordemos que Pedro Sánchez fue el primer el primer jefe de gobierno que visitó a Andrés Manuel López Obrador en cuanto se convirtió en presidente, y yo creo que España esperaba una comunión de visión, cuando menos, que luego no encontró. Es decir, el sanchismo, lo que Sánchez representaba en España, no tiene nada que ver con lo que representaba la agenda obradorista en México, y por eso la distancia se fue ensanchando. Si llega el Partido Popular, o sea, bueno, cuando ya esté consolidado, etcétera, ese nuevo gobierno de derecha en España, yo no auguro buenas cosas para la relación con México, porque justamente vendrá una reacción mucho más dura con respecto a estas peticiones de que España pida perdón por la conquista y cosas semejantes. Es decir, un partido de extrema derecha como Vox, nativista, defensor de la España aquella, ¿no? de la España imperial, etcétera, no van a tener mucha paciencia con ese tipo de reclamos, y creo que se tensarán todavía más las relaciones en perjuicio de ambas partes, ¿no? Pero yo te diría y que... en perjuicio de los ciudadanos. De los ciudadanos, porque al final ahí nosotros perdemos, tenemos un socio natural, decía Damaso, y además un socio clave en términos no solamente de afinidad cultural, histórica, etcétera, sino en términos de inversión y de comercio, ¿no? Sí, y es paradójico porque curiosamente la presidencia de España, ahora en este marco del relanzamiento de los diálogos de alto nivel, pues se supondría que ayudaría, pero a veces a lo mejor, en lugar de ayudar, a lo mejor puede perjudicar, precisamente por todas esas reivindicaciones que ahora se están haciendo del proceso de colonización de las Américas, ¿no? Que queda totalmente, si me permiten decirte, desfasado, dado la urgencia que tenemos enfrente en este mundo con la nueva geopolítica, con la crisis rabiosa de Ucrania, con las economías, el problema de cambio climático, o sea, todos los otros temas, como que llegar con esto es también hablar de una América Latina imaginaria que hubiera podido ser mejor, pero resulta que estamos en otra circunstancia ya, Totalmente. ¿no? Bueno, pues muy interesante la discusión. Yo creo que los voy a invitar a otro programa Mucho para gusto. continuar con este debate inacabado, pero que nos deja pensando, que nos invita a la reflexión, y que eso es lo más importante. Usted no se vaya, seguimos adelante con Vértice Internacional. En su último informe, el Banco de España estima que el país crecerá a tasas del 2.3% en 2023 y atestiguará una disminución de la inflación del 0.5 puntos porcentuales para lograr un estimado del 3.2%. Los rasgos positivos obedecen en parte a un retroceso notable de los precios de los energéticos, una disminución de las alteraciones en las cadenas globales de valor tras el retorno a la normalidad con el fin de la crisis sanitaria y las políticas fiscales impulsadas por el actual gobierno. No obstante, hasta un 57% de los españoles consideran la situación económica del país como mala o muy mala. Un atributo que puede explicarse ante la disminución del PIB per cápita, un déficit general del gobierno y una relación de deuda superior al PIB entre las más elevadas de la Unión Europea.
Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali, los esperamos todos los martes y sábados por el canal del Congreso. Y aprovecho para agradecer al Museo Nacional de la Acuarela por todas las facilidades brindadas para la grabación de este programa. Hasta pronto. El canal del Congreso presentó